Goku! Goku salió de la dimensión con una pequeña sonrisa ya que sus entrenamientos habían sido efectivos en los sentidos de poder y fuerza habían mejorado de nuevo, pues ahora el guerrero estaba al 100%. Él sabía que unas aventuras mortales estaban por iniciar. Al final la muerte es algo que siempre está tocando su puerta siempre. Bien, primer enemigo que debe eliminar es en el multiverso más débil. Me imagino quién ha de ser, por como dijo Ten, ha de ser ese demonio del frío. Tal vez me haga una verdadera diversión y no perder mi tiempo. Bueno, debería ver si creo un guerrero capaz de proteger ese multiverso para que no sea destruido por nadie, diría Goku, el cual tomó vuelo a una gran velocidad hacia el multiverso más débil. Por el gran espacio se veía al veloz destello que iba dejando un hermoso paisaje con su aura más pura que el mismo cielo supremo. Con solo su presencia los guerreros se sentían protegidos por esa verdadera bestia, porque eso era el guerrero. Ahora nos movemos a donde se encontraba el palacio de Ten, el cual estaba con una pequeña sonrisa viendo el paso del guerrero y sentir el gran poder que liberaba, y él sabía que su guardián era uno de los más fuertes, pero sin verlo en una verdadera batalla no sabría el límite del guerrero. Son Goku, ¿cuál será tu límite en total? Porque no creo que ese sea tu máximo poder, aún tienes aún más y tendré que ver cuál es tu verdadero límite. Si el del multiverso de esas chicas modificó ese guerrero con un poder de una verdadera bestia para ver el despertar del guerrero, sería interesante ver hasta dónde es capaz de llegar Son Goku, diría Ten, el cual solo poseía una pequeña sonrisa. Al final el guerrero estaba preparando a su guerrero para la verdadera batalla, la cual será un verdadero infierno para ellos y para el multiverso entero. Ahora en el cielo se veía a Sofía en su trono, viendo el camino de Goku, y sabía que el destino había sido cruel con él por todo lo que había pasado, la guerra y muerte de sus seres más queridos a menos de uno de sus compañeros. Ella se sentía culpable, al final fue su idea la de esa batalla. Son Goku, a pesar de sufrir siempre muestras una sonrisa, a pesar de las adversidades siempre sales adelante, dándolo todo por el bien de los guerreros y proteger a los tuyos. Eres admirable, pero la pregunta es, ¿podrás aguantar por mucho tiempo con ese sufrimiento? ¿Por qué tu corazón no está tranquilo?, diría Sofía, la cual veía eso sería. Goku iba a una gran velocidad que a su paso solo dejaban estrellas y unas pequeñas lunas que se creaban con su aura del ultra instinto. Su poder era muy puro cuando él estaba en el UI, pero cuando pasa a su última forma los reyes de la muerte caen a sus pies debido al gran poder que libera. En unos largos 10 minutos Goku había llegado al multiverso. Al entrar en el multiverso sintió el gran poder del demonio del frío, algo que lo sorprendió debido que ese demonio no tenía ese poder, pero le dio igual. Al final nadie era adversario para su gran poder. Y en un estallido de ki llegó al palacio del rey del todo, viendo el gran caos que se había generado por la tremenda explosión, y aún se encontraba sangre por la muerte de los guerreros. Tiempo cero vuelve al inicio de la creación del planeta, diría Goku, el cual con ese poder vio todo lo que había sucedido hasta el último momento. Él solo soltó una lágrima por ver cómo fue el sufrimiento de los guerreros y cómo habían protegido su multiverso. Los admiro, a pesar de ser unos guerreros más débiles, demostraron que nadie se iba a meter a su multiverso sin darlo todo en el campo de batalla. Lástima su final, pero su muerte ya fue vengada con la muerte de Yama, diría Goku serio, mientras del chasquido de sus dedos había reconstruido todo lo destruido mientras tenía una pequeña sonrisa. Por el momento ese poder es el más fuerte que siento, no hay guerreros más fuerte. Si lo hubieran lo dejara a cargo del palacio del todo, pero lastimosamente es un multiverso débil en poder y guerreros. Los más fuertes habíamos sido Vegeta, Gohan, Jiren y yo, el guardián del todo, pero ahora solo quedo yo, el último guerrero Saiyajin, y Jiren, porque aún siento su poder, diría Goku, el cual vio un pilar de luz que llegó a donde estaba él. Vaya mono salvaje, por fin te encuentro. ¿A dónde te habías metido tanto miedo? Me tenías que no querías dar la cara para luchar con el verdadero rey del todo, diría Freezer con una pequeña sonrisa. Jajaja, acabas de escuchar lo que has dicho tú, un rey del todo. No me hagas reír, solo eres un débil con egos de grandeza. Cuando seas un verdadero rey te voy a creer, pero por el momento solo eres un hablador y débil de paso, diría Goku en burla. A ver, dime por qué crees que el Zenno-sama y el gran sacerdote no ha salido a recibirte. Dime por qué es, diría Freezer con una pequeña sonrisa. Al final él fue el que ayudó en algo al rey Yama. Así que tan cobarde fue llamar para recurrir a la ayuda de un bastardo como tú. Y aún me pregunto por qué tu ayuda si eres un débil y un bueno para nada, diría Goku, el cual se hacía esa pregunta.
Simple porque quería ver tus puntos débiles, él había visto tu vida pero no logró encontrarlo y por eso me ayudó en mejorar mi poder y ser uno de los que le ayudó en su venganza, diría Freezer con una pequeña sonrisa. Él solo no podía, en fin, solo era un débil, diría Goku serio. Jaja, débil, ¿acaso eres estúpido? Era el mismo rey de la muerte. ¿Tú crees que ese guerrero era débil? Me humilló con 2 simples golpes. Eso es débil, diría Freezer, el cual estaba viendo a Goku serio. Claro, es un debilucho, no fue capaz de darme batalla por más que renaciera como el ave fénix, no fue más que una simple mosca para mi gran poder, así de simple. La vida de ella estaba destina a fallar al encontrarme, diría Goku serio. Lo has matado, así de simple como hablas, has matado al rey de la muerte sabiendo el caos que ibas a liberar si dejabas el inframundo sin ningún rey. ¿Acaso sabes lo que has hecho? Diría Freezer serio, ya que Yama le dijo que si él moría el caos se iba a liberar en el omniverso. ¿Crees que ese payaso sea capaz de crear algo? No me hagas reír, su poder era una mediocridad, no fue capaz de nada y si piensa que sus discípulos me van a derrotar, está más que equivocado. Le voy a demostrar que nadie en este universo entero es capaz de detener el Saiyajin guardián, así de simple. Tú estás destino a morir en mis manos, así que no pongas mucha resistencia, que tu muerte está más clara que el misma agua, diría Goku, el cual se había desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Bueno, Goku estaba usando el 0,01% de su máximo poder, ya que pensaba que Freezer solo era una pequeña diversión, pero no contaba que el demonio del frío fue entrenado por Yama por si él fallaba en su batalla. Freezer esquivó con mucha dificultad el fuerte golpe, pero el siguiente no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se había generado una inmensa explosión. Por esquivar un golpe pensaste que ibas a poder con el siguiente. No me hagas reír, solo eres una basura con egos de grandeza, pero cuando se habla de poder quedas debajo de mí, diría Goku, el cual daba pasos lentos mientras poseía una pequeña sonrisa. La verdad, ese golpe que lance tenía una buena velocidad, pero fue esquivado como si no hubiera sido nada. Eso es algo que me impresionó en cierto modo, diría Goku en sus pensamientos. Él es más fuerte de lo que había mencionado Yama. Al final este guerrero es fuerte, pero yo soy el más fuerte de este multiverso, diría Freezer, el cual se ponía de pie mientras se ponía en pose de combate. ¿Es en serio que te pondrás de pie para seguir en la batalla? No me hagas reír, solo eres una basura con egos de grandeza, pero bueno, ¿quién soy para decirte qué hacer? Diría Goku, el cual se había movido a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos. Este guerrero no es el que Yama me mostró a los demás que entreno, les irá peor que yo si no supieron aprovechar los entrenamientos, diría Freezer, el cual recibió 2 salvajes golpes que lo mandaron a estrellarse brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Mucho hablas, Freezer, y eres el mismo debilucho del pasado. No sé cómo estés, dioses de la destrucción no te han detenido, me han decepcionado. Pensé que serían más fuerte, pero veo que no es así, son unos verdaderos incompetentes. Por lo que veo deberé poner orden y poner un nuevo rey del todo, diría Goku, el cual había detenido 2 salvajes golpes que habían sido lanzados a donde él. Freezer estaba lanzando unos salvajes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que estaba lanzando poseía una gran fuerza, y ni hablar del gran poder que le ponía a cada golpe, pero lo único que hacía es cosquillas a su rival. Goku solo poseía una pequeña sonrisa mientras esquiva los fuertes golpes. Él sabía que su rival no era más que una simple mosca sin poder, pero debía humillarlo por todo el caos que había generado en el multiverso y las muertes que había generado. Freezer se descuidó por unos segundos, que recibió un salvaje golpe en toda la cara que salió disparado hasta colisionar con el palacio, pero su columna fue destruida al impactar el palacio, ya que era construido con un poder impresionante y sus materiales no se iban a destruir así de fácil. Tengo una duda, ¿ese es el máximo poder que has logrado? ¿O de verdad me puedes dar una verdadera batalla? Porque estamos perdiendo el tiempo y lo sabes. Podría estar poniendo el orden con los dioses de la destrucción, pero mira aquí perdiendo mi tiempo contigo, diría Goku serio, viendo dónde había caído el guerrero. Maldito, deja de subestimar a el gran emperador Freezer, diría él mientras su poder fue liberado al 100% en su forma normal, mientras se movió a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos. Bien, le daré una verdadera paliza para ver su verdadero poder, porque sé que le falta su forma dorada, pero ni con esa me hará sacar el 1%, ya maneta, ni dar unos buenos entrenamientos puedes. Mira este débil, diría Goku, el cual se lanzó a una temible velocidad. Los dos al impactar sus puños se generó una onda de ki, pero uno salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se creó una inmensa explosión.
Goku se empezó a mover a unas grandes velocidades mientras iba lanzando unos salvajes golpes que cada uno poseía un gran poder. Él no se estaba con juegos ya que sabía que debía crear un nuevo rey del todo y entrenar a esos dioses débiles que ni detener a un tipo como Freezer podían, y así como le dio una terrible masacre con cada golpe que lanzó podría haber destruido miles de seres con un poder menor que ese. Freezer salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo que se había generado una inmensa explosión. Por eso mientras a una gran velocidad se ponía de pie pero soltó un bocado de sangre al algunos órganos ser destruidos. Jajaj, creo que me estoy pasando, neta, qué divertido es hacer sufrir a un guerrero. A ver hasta cuánto eres capaz de resistir o mueres en unos simples golpes, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Maldito, no te creas el mejor, aún no me has visto en mi máximo poder porque si lo libero vas a temblar del miedo, diría Freezer con una pequeña sonrisa. Jaj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 a, espera, que no termino tu chiste, ha sido uno de los mejores de la existencia que he escuchado, pero bueno, a ver hasta cuánto eres capaz de hacerme algo, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Son Goku, siempre eres un guerrero que siempre subestima a su rival, sin importar quién sea, siempre te confías, al final es algo de los Saiyajines, pero es hora de que libere el máximo poder, diría Freezer con una pequeña sonrisa. A que aún poseías más poderes, que no lo parece, al final eres un guerrero muy débil con ese poder, ahora con otro que según dices serás igual de débil, diría Goku en burla viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. En eso Freezer comenzó a liberar su poder, que ese lugar temblaba por su poder cada segundo hasta que su apariencia cambió por completo a una dorada y su poder era inmenso, ni hablar de su arrogancia. No, por favor no, el gran emperador del mal me va a matar con su máximo poder, ayúdalo, decía Goku en sarcasmo al sentir ese poder más débil que nadie. Él solo se burla de su rival, al final pasar en dimensiones le afecta en su humor y arrogancia. ¿Qué pasa con ese estúpido? ¿Acaso no siente mi poder tan arrogante? ¿Es que se cree capaz de darme una digna batalla? Solo es una basura que la pondré a mis pies como el perro que es, diría Freezer con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Que acaso sientes mi poder? ¿Acaso sabes la gran diferencia entre tú y yo? ¿Acaso eres un estúpido que no siente mi poder? La verdad, aún me sigo preguntando por qué se crean tipos como ustedes mediocres, son un poder estúpido pero aún así se creen los mejores, pero siempre un ser supremo los baja a su realidad, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Maldita, te crees la gran cosa cuando sin ese poder del ultra instinto solo eres una completa basura, no me daría ni batalla y eso lo tengo claro, diría Freezer, el cual veía a su rival. Si quiere vuelvo a mi forma base y si lo hago en unos simples segundos, te habré eliminado, no seguiré perdiendo el tiempo con seres que no me sirven, diría Goku serio. Quiero ver que lo hagas, a ver si eres capaz de hacer algo así, diría Freezer con una pequeña sonrisa. Por eso. Jaja, bien, gran emperador del mal, a ver si eres la gran cosa como mencionas, a ver si me haces algo en mi mínimo poder, diría Goku, el cual volvió a su forma base, pero aún así se sentía un gran poder, y eso que estaba en su forma base. A pesar de que haya bajado su poder aún me hace temblar, él es un gran rival, su fuerza es sobrehumana, sobrepasa los entendimientos de cualquier guerrero, al final él no es cualquiera, como dijo Yama, el guardián del todo, no está por andar jugando, diría Freezer, pero cuando vio a Goku ya lo tenía en su frente con un fuerte golpe que dicho lo hizo temblar al verlo moverse a una velocidad sobrehumana y fuera de su entendimiento. Goku no se estuvo con muchos juegos, que comenzó a lanzar una fuerte cantidad de golpes, que cada uno poseía un gran poder, ni hablar de la fuerza de cada puñetazo. Freezer no podía hacer nada ya que cada golpe lo hacía perder la cordura hasta que de dos brutales patadas salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. En fin, a pesar de que he disminuido mi poder al mínimo y ni aún así eres capaz de darme una digna batalla, solo eres una basura completamente y así te haces llamar el gran emperador del mal cuando eres más malo que tú mismo, diría Goku en burla. Sus golpes sobrepasaban mi fuerza y más que eso no soy capaz de verlo en lo más mínimo, él es fuerte y yo solo soy un estúpido nada más que hablo y por eso estoy pagando caro, diría Freezer, el cual veía al guerrero serio. ¿Qué pasa? A pesar de que he bajado mi poder aún no eres capaz de darme una digna batalla, no me hagas reír, solo eres una verdadera farsa, cuando tengas un buen poder mejor me buscas, diría Goku, el cual solo poseía una pequeña sonrisa. ¿Qué acabas de decir, maldito mono sin sentido? Solo hablas estupidez, diría Freezer, el cual ya se había movido a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos. Ay, Freezer, no entiendes la gran diferencia entre tú y yo, pero bueno, ¿qué importa? Solo eres un estúpido, diría Goku, el cual se había movido a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos.
Freezer al ver eso sintió un gran temor debido que nunca se había enfrentado a un guerrero que supera su entendimiento. Con solo verlo sabía que estaba metido en una batalla que no tendría ningún buen final, todo lo contrario, su muerte estaba más clara que el agua. Los dos al impactar sus puños hicieron temblar ese lugar, pero Goku no se estuvo con juegos y le comenzó a dar unos salvajes golpes que cada uno poseía una gran fuerza, ni hablar del gran poder que llega a poseer en cada puñetazo que hacía temblar el cuerpo de su adversario. Freezer no era capaz de nada ni esquivar los fuertes golpes, que le hacía un inmenso daño, cada golpe lo hacía temblar de temor. Al ver esos ojos con furia él sabía que Goku lo iba a matar. Durante unos largos minutos se veía como Goku masacrado a golpes a su rival. Para Goku no fue nada, solo fue su diversión. En su rostro se le veía la sonrisa al dar cada fuerte golpe, ni hablar del poder que le ponía a cada puñetazo, hasta que mandó a Freezer a estrellarse salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Emperador del Mal, has sido un gran adversario, pero lástima que me he aburrido y tengo que poner orden en este multiverso, así que fue un gusto. Espero con esto aprendes que nunca debiste haber metido con un guerrero Saiyajin, diría Goku, el cual se ponía enfrente mientras una esfera de Akai se genera en sus manos. Fue un gusto haber luchado con el guerrero que rompió las puertas del poder y se volvió en uno de los seres más temidos y respetados por todos los guerreros. Espero te sigas haciendo más fuerte y te vuelvas el emperador del universo, diría Freezer, el cual estaba en su forma base mientras poseía una pequeña sonrisa. Antes de la creación viene la destrucción, Akai, diría Goku, el cual solo poseía una pequeña sonrisa mientras vio cómo desaparecía su rival. Él solo mantenía una pequeña sonrisa ya que había terminado antes de lo previsto, pero aún tenía que mantener el orden, bueno, poner el orden en el multiverso. Bien, ahora tendré que hacer una reunión con los demás dioses de la destrucción, porque ahora lo que veo solo son unos débiles, sin ser capaces de darme una digna batalla como tal, diría Goku, el cual entró al palacio a ver que debía mejorar y ver el lugar de crear vida. Y así como Goku estaba leyendo uno de los libros de la creación de vida suprema para crear un rey del todo, ya que no era nada fácil crear un ser supremo. Dioses y ángeles, quiero que se presente en el palacio del rey del todo en unas horas, los quiero ver a todos en este lugar, y el que falte será eliminado por mi propia mano, así que los espero, diría Goku, el cual había usado telepatía con cada dios y ángeles ya que no quería perder el tiempo en ir por los universos llamándolos. Después de ese llamado, los 11 dioses de la destrucción había llegado preguntando qué pasaba porque aún no se habían enterado que el rey del todo había muerto en batalla, que no se le había llamado. ¿Para qué nos habrá llamado el rey del todo? Bueno, esa no fue su voz. ¿Qué habrá pasado? Porque no siento la presencia de mi padre aquí. Hay muchas preguntas sin respuesta, diría Margarita seria ya que no entendía nada. Y en eso se abrió las puertas del palacio del rey del todo, y al ver quién salió de ese lugar todos se sorprendieron porque muchos se les había olvidado que él era el guardián del todo. Son Goku, ¿qué haces? ¿Dónde está el señor Daishinkan? Diría Toppo, el cual había sido el nuevo dios de la destrucción. El rey del todo, Zeno-sama, y el gran sacerdote han muerto en batalla, por eso no los verán, y se preguntarán cómo fue eso porque veo que muchos están confundidos, diría Goku, el cual veía eso serio ya que sabía que los guerreros no entendían nada. ¿No serás que tú fuiste quien mató a el rey del todo como a Daishinkan-sama? Diría Ku sería viendo a Goku ya que no entendió qué estaba pasando. No, señorita Kus, no ha sido así. Ellos murieron en batalla sin poder meter aunque sea las manos al final. Fue todo mi culpa porque mis enemigos terminaron siendo sus enemigos. Lo siento por todos los ángeles ya que era su padre, diría Goku, el cual veía eso serio. Otra pregunta, si puedo saber, diría Champa serio ya que no veía a alguien que él odiaba, pero le tenía un gran aprecio a pesar de más odio que le tenga. Sí, dígame señor Champa, ¿qué es la duda que tiene para poder responderla? Diría Goku serio. Y mi hermano el flacucho de Bills y su sirviente, ¿dónde están? No los veo, y su poder no lo siento igualmente. ¿Qué fue lo que pasó? Y otra, ¿quién eres tú para estar en este lugar sagrado? Bien, a tu primera pregunta es así de simple. El señor Bills como mi maestro Whis han muerto a manos al mismo enemigo que tenía. Y la segunda pregunta es porque soy el guardián supremo, el guerrero más fuerte de la existencia, diría Goku serio, por eso ya que no le gustaba que duden de él. Bueno, nadie duda, sino que no entendía porque nadie sabía quién era él. Como el guardián quien fue encerrado en esa habitación para que llegue a entrenar y ser libre cuando hubiera una amenaza de grandes dimensiones. De ese guardián estamos hablando, diría Margarita seria. Exacto, ese guerrero soy. ¿Acaso no les había dicho el señor Daishinkan ni el rey del todo? Bueno, eso no va al punto, sino que aún falta un dios y creo que el señor Bermud tomará el cargo de dios de la destrucción del universo 7, diría Goku serio. ¿Y en qué más le podemos servir, señor Goku? Diría Margarita.
Topo, te quedarás para ser entrando como el señor Champa. Ustedes dos serán los guardianes del multiverso como dioses destructores. Al final tendrán un rey del todo, pero deberán protegerlo, diría Goku, el cual del movimiento de sus manos creó a un pequeño Zen más fuerte que el anterior. Hola señor Goku, diría el pequeño Zen mientras hacía una reverencia a su nuevo creador. Y así como todo siguió en la reunión, todo había seguido normal. Los dioses de los demás universos se fueron a sus universos cada uno solo, quedando 4 personas, las 2 que iban a ser entrenadas y los ángeles guardianes. Y así como Goku estuvo una semana entera entrenado a los nuevos guardianes del rey, todo el cual les enseñó las técnicas básicas de la creación, destrucción, crear portales y muchas cosas más que aprendieron lentamente los dioses de la destrucción. Al final no era fácil aprender técnicas de crear y eso para alguien que solo sabía destruir. Bien señor Goku, parece que hemos terminado nuestro entrenamiento con grandes resultados por lo que veo, diría Topo serio. Sí señor Goku, hemos mejorado y mucho en los entrenamientos, diría Champa, el cual se había vuelto la viva imagen de su hermano muerto. Al final eran gemelos. Se han vuelto demasiado fuertes, su deber ya saben cuál es. Dejo este multiverso a su control y volveré, espero sea más fuerte en poder y no caigan rápido, diría Goku serio, mientras salían de la dimensión en la cual habían entrenado. Son Goku, estoy listo para mi deber. Cuando te marches pondré a crear mejor mortalidad y volver a ser un multiverso fuerte. Espero que cuando vengas lo veas, diría Zeno-sama con una pequeña sonrisa. Bien, los dejo y hagan un buen labor. Y eso es lo que espero, el multiverso más fuerte. No les dijo que lo gana de la noche a la mañana, porque eso no es así. Bien, sus ángeles tuvieron un aumento de poder, lo cual también les ayudará en su nueva aventura. Nos vemos dentro de unos siglos, si el omniverso aún sigue de pie, diría Goku, el cual salió de ese lugar mientras tenía una pequeña sonrisa. Y así como el multiverso entero comenzó a mejorar en mortalidad y poder, también al final era el débil que se había encargado ser los más fuertes sin importar qué. Goku llegó a su planeta a descansar. Al final hacer todo lo que había hecho no era para nada fácil. Tener paciencia con guerreros más débil que era no era algo que él hacía muy seguido, pero era su deber volver fuerte el multiversos. Y así como pasó el día entero y el descanso del guerrero había terminado, al día siguiente se levantó temprano y se puso a comer. Aunque fuera Dios, era algo que siempre le gustaba ya que era un Saiyajin y su estómago era igual un vacío infinito de comida. Bien, ahora me toca ir al multiverso de Gohan donde estaba ese mago, creo que era o era el de las chicas, ya no me acuerdo, diría Goku, el cual comenzó a tomar vuelo ya que tenía que seguir con su trabajo, aunque no quiera, era algo que debía hacer obligado. Fin del capítulo 7 de la temporada 2. Espero les esté gustando y no olviden darle apoyo para seguir con la saga.